कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्तावीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मितास्यम् वदामि राधां करुणभराद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my Gurupad Padmu, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Bhaktivedanta Maharaj ki jai. Antes que nada, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mi Grupa Padma Nitya Vishnupad, Ashtatra Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Sri Bhaman Goswami Maharaj. De la misma forma, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtatra Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Sri Narayan Goswami Maharaj. Simultáneamente, de la misma forma, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtatra Sata Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, así como de Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, así como de todos nuestros Guru Varga, así como de todos los devotos y devotas presentes el día de hoy. So today is very super excellent, auspicious day, because in our Guru Parampara,
Nitala Prishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj disappeared. El día de hoy es un día súper auspicioso. ¿Por qué? Porque el día de hoy en nuestro Guru Parampara estamos celebrando la desaparición de Nitya Lila Pravistam Vishnupad Ashtotara Sata Shri Srimad Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Then, close it, that wind coming. So, Vaishnavir Avirbhav Tirobhav Vede Matra Kahe. Vedas only just explain the appearance and disappearance of Vaishnavas. Así que los Vedas explican la aparición y la desaparición de los Vaishnavas. And Krishna says in Bhagavad Gita, Hey Arjun, Janmo karma cha me dibbam juveti tattah taptadiham punarjanma na vidyate. Krishna says, Hey Arjun, my janma, my birth, karma means my activities, transcendental. Entonces Krishna le dice a Arjuna en el Srimad Bhagavad Gita que tanto su nacimiento como sus actividades son completamente trascendentales. One who realized my these transcendental activities, after his death, he will attain my abode and never come back in this material world. Entonces le dijo, aquel que puede entender y comprender todo esto va a poder alcanzar mi morada y jamás va a volver a regresar a este mundo material. In the same way, those who are the pure devotee of Lord, Suddha Bhakta, their appearance and disappearance and also transcendental. Entonces, de esta misma forma, la aparición y la desaparición de aquellos que son devotos del Señor o Suddha Bhaktas también es trascendental. So today we are going to celebrate Nitya Prishtam Vishnupad Ashtutara Satyamad Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj disappearance. Así que el día de hoy vamos a celebrar la desaparición de Nitya Lila Pravistam Vishnupad Ashtutara Sata Shri Srimad Bhakti Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. The Sanskrit word that is called Tirobhav Tithi. La palabra en sánscrito se es Tirobhav Tithi. Avirbhav and Tirobhav. Avirbhav means appearance. Tirobhav means disappearance. Avirbhav significa aparición y Tirobhav significa desaparición. And so we are feeling separation from him. That is called viraha. Así que el día de hoy estamos sintiendo separación de él y a esto se le llama viraha. That is called viraha tithi. Viraha means separation. También se le llama viraha tithi porque viraha significa separación. And another meaning, Sanskrit word viraha. V means special, raha means meeting. That means special meeting, that is called viraha. Y otro significado de la palabra viraha en sánscrito es que vi significa especial y raja significa encuentro. That means también significa today, encuentro especial. Today glorify about his life history, his contribution and remembering. So in this way we can meet with him. Así que vamos a hablar un poco de su vida y de sus enseñanzas, así como de sus contribuciones, y de esta forma vamos a tener un encuentro con él. And so Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, and His Divine Grace Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, who is the founder of Sri Chaitanya Saraswat Math. Así que su divina gracia, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, es el fundador del Chaitanya Saraswati Math. He was born in 1895. Él apareció en este mundo en 1895. In the respect of high class Brahman family. Él apareció dentro de una familia de muy elevada clase de brahmanas. That is called Bhattacharya family. A este tipo de familia se les conoce como Bhattacharya. Brahmans many also, the classification Bhattacharya and Gangotri and different. Chakravarti
and Banerjee, different things. Entonces, por ejemplo, los brahmanas tienen diferentes clasificaciones. Hay brahmanas en la línea Bhattacharya, Gangotri, Chakravarti. So, in this way, he was born in West Bengal, the district Bardhaman. Bardhaman. Entonces él nació en Bengala del Oeste, en un lugar llamado Bandhavan. And he received his education at the Bahrampur University. Entonces recibió su educación en la Universidad de Bahrampur University. And then he came in Mayapur and met with Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Después de esto, él fue a Mayapur, donde se encontró con Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. And then he noticed that in the temple all brahmacharis, they are very highly educated. Y él notó que en el templo todos los brahmacharis estaban muy bien educados. Generally, in India, especially in Bengal, and so many blaspheme about Vaishnavas. Generalmente en India, especialmente en Bengala, se cometen muchas blasfemias en contra de los Vaishnavas. That time, many people they are thinking Vaishnava means is what? Low-caste people. En ese momento pensaban que los Vaishnavas eran como gente loca. Those who are very poor and illiterate. Pensaban que eran aquellos que eran muy pobres y And analfabetas. they cannot maintain their life Que no podían mantener su vida. and completely abandoned in the society. Abandonando la sociedad. And, Abandonados por la sociedad. and mostly that time, and Vaishnavas, and that one kind of Vaishnavas, they going to the, what is it called? Crematorial place? The crematorial place. And playing mridanga and until the burning the dead body. Y entonces en ese tiempo los Vaishnavas iban a los cementerios y ahí tocaban la mridanga mientras se cremaban los cuerpos. And they get some money. In this way they maintain their life. Y les daban algo de dinero cuando ellos hacían esto y de esta forma mantenían su vida. But Bhakti Rakhak Siddhar Goswami Maharaj, when he came, then he noticed in the temple all the brahmacharis, they are very highly educated, learned and scholar. Pero cuando Srila Goswami Maharaj llegó al templo, se dio cuenta que los brahmacharis estaban muy bien educados y que eran muy eruditos. Then he think, oh, I have to complete my law. That time he was, I think, law, no? Law college. Then again he returned back and he also completed law college. Then joined in Mayapur and staying with Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Entonces él dijo en ese momento, tengo que regresar y complementar mis estudios. Y entonces una vez que los terminó, él regresó a Mayapur y se refugió en Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhu. Actually, from his childhood, he had so much inner faith with Lord Chaitanya Mahaprabhu. De hecho, él desde que era niño ya tenía una fe muy profunda en el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Actually, when I first came in Devananda Gaudiya Math in Navadvip Dham, de hecho, cuando yo llegué por primera vez a Navadvip Dham, al Devananda Gaudiya Math, and that time in our Devananda Gaudiya Math, all the sannyasis, they went out to collect some rice dal for Navadvip Chaitanya Mahaprabhu Navadvip Dham Parikrama. En aquel tiempo todos los sannyasis salían a colectar un poco de arroz y dal para la elaboración del Navadvip Dham Parikrama. So only few brahmacharis, all old person Babas, they are staying in our temple Devananda Gaudiya Math. Así que solamente algunos brahmacharis permanecían en nuestro templo Devananda Gaudiya Math. That time my mind is little bit disturbed. Así que en ese momento mi mente se perturbó un poco. Because not so much Harikatha. Porque no daban mucho Harikatha.
Understand? My nature is what? Always have to listen Hari Katha, speak Hari Katha. ¿Entienden por qué? Porque mi naturaleza es poder dar Harikatha y también escuchar Harikatha. But that time, in Devananda Gaudiya Math, not so much sannyasi, all they went out, collected some rice and dal for Navadip Parikrama, not the. So for this regard, my mind little bit disturbed. Pero en ese tiempo, en nuestro Devananda Gaudiya Math, no había muchos sannyasis, todos salían a colectar arroz y dal. Así que por eso es que mi mente se perturbó un poco. So one brahmachari told me, Así que un brahmachari me dijo, if you want to listen Hari Katha, you must go Saraswat, Chaitanya Saraswat, Gaudiya Math. Así que un brahmachari me dijo, si tú quieres escuchar Harikatha, ve al Sri Chaitanya Saraswati Math. So every day I used to go Devananda Gaudiya Math to Chaitanya Saraswat Gaudiya Math. Así que todos los días yo solía ir del Devananda Gaudiya Math al Sri Chaitanya Saraswati Math. That time, when I came and there saw Nitala Prisham Vishnupada Sri Bhakti Rakashidhar Goswami Maharaj, he was giving Hari Katha with his Western devotees. Entonces en ese momento, cuando yo fui al Math, vi a Nityalaya Pravishtam Vishnupada Stotra Satasri Srimad Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj dando Harikatha a los devotos occidentales. And that time he was little bit also sick and just laying down one chair. This. Entonces en ese momento cuando yo fui, lo encontré en su silla, solamente meciéndose. And he was giving Harikatha Bhakti Rasamrita Sindhu and Kapil Vaishnava Rupa Goswami Pad. Y él estaba dando Harikatha acerca del Bhakti Rasamrita Sindhu compilado por Srila Rupa Goswami Pad. Just I remember that time he gave Harikatha very nice and explained about Suddha Bhakti, pure devotional service to Lord. Y yo recuerdo muy bien que en ese momento él estaba dando un Harikatha explicando acerca del Suddha Bhakti, el servicio devocional puro al Señor. Anna vilasita sunnam jnana karmadanabritam anukullena krishnanu silanam bhaktira uttama. And very nicely gave explanation and the commentary of Vishwanath Chakravarti Pad and Jiva Goswami Pad. Y estaba dando una explicación de este verso por Srila Vishwanath Chakravarti Pad y Srila Jiva Goswami Pad. Jiva Goswami Pad. And all the deep philosophy he explained about this verse. Y toda la filosofía profunda él explicaba acerca de este verso. And especially just I remember he spoke about Bhakti dosh and Abhyakti dosh. Over extension rule and under extension rule. Entonces, especialmente recuerdo que él estaba explicando acerca de Bhaktidos y Abhaktidos, que es por encima de las reglas o por debajo de las reglas. When I heard this philosophy, then I become very surprised. Así que cuando I never heard this philosophy and this tattva, over extension rule and under extension rule. Entonces, Rule. Bhakti dosh and Abhyakti dosh. Entonces yo quedé muy sorprendido porque yo nunca había escuchado esta filosofía acerca de Bhaktidos y Abhaktidos. You understand? Mother Yashoda, she chastisement to Krishna because Krishna, Devi Krishna, he broke the butter pot. Entonces entienden esto, por ejemplo, Madre Yashoda castigó a Krishna porque Krishna había roto la olla de la mantequilla. And Krishna is not happy with Mother Yashoda. Y Krishna no estaba feliz con Madre Yashoda. And Baby Krishna, he was sucking the breast of Mother Yashoda. El bebé Krishna estaba tomando del pecho de Madre Yashoda. But Mother Yashoda stopped feeding her breast. Pero Madre Yashoda dejó de darle pecho. Then Krishna became very angry. Entonces Krishna se enojó mucho. And for this regard, Krishna, he broke the butter pot. Y debido a esto es que Krishna rompió la olla de la mantequilla. So Krishna is not happy with Mother Yashoda.
Así que Krishna no estaba feliz con la Madre Yashoda. So how will we say this is bhakti? Así que ¿cómo es que podemos decir que esto se considera bhakti? Bhakti should be what? Exclusively pleasure for Krishna. Bhakti que debe de ser únicamente las actividades hechas para el placer exclusivo de Krishna. But Krishna is not pleased Pero Krishna no estaba with complacido Mother Yashoda. con Madre Yashoda. Or another, Chanur and Mustik, they are wrestling with Krishna in the courtyards of Kamsa. Y por otro lado, Chanura y Mustik estaban luchando con Krishna en la arena de Kamsa. Krishna is very happy with wrestling with them. Y Krishna estaba muy feliz luchando con ellos. But that is not bhakti. Pero eso no es bhakti. So I am saying when Bhakti Rakasiddhar Goswami, Pujyabad Bhakti Rakasiddhar Goswami Maharaj explained this philosophy, two things are there. One is called Bhakti Dos and another is called Abhyapti Dos. Entonces, cuando Over extension rule and under extension rule. Entonces, estaba muy feliz cuando yo escuché esta filosofía de Pujyapad Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj acerca de bhaktidos y abhaktidos, por de encima de la regla y por debajo de. So if this philosophy is coming, all your endeavors will be exclusively pleasure for Krishna. Krishnarthe akal chesta paraya. Así que en esta filosofía se afirma que todos los esfuerzos deben ser hechos únicamente para el placer exclusivo de Krishna. Or another, Krishnarthe akhil bhogatyak. And you will be give up all your happiness for the exclusive pleasure for Krishna. Y por otro lado se dice que debes abandonar todo tipo de felicidad únicamente por el placer exclusivo de Krishna. So now coming in this way, Krishna is not pleased with the activity of Mother Yashoda. But why will say this is bhakti? Entonces, regresando al punto, Krishna no estaba feliz con Madre Yashoda. Y si él no estaba feliz, ¿por qué decimos que esto se considera bhakti? Or another, Chanur Mustik, they also wrestling with Krishna. Y por otro lado, Chanur y Mustik estaban luchando con Krishna. In the arena of Kamsa. En la arena de Kamsa. And Krishna is very happy. Krishna is very happy wrestling with them. Y Krishna estaba muy feliz luchando con ellos. But that is not bhakti. Pero ahí no hay bhakti. You understand? ¿Entienden? First, Krishna is not pleased with Mother Yashoda, but that is bhakti. Primero el bebé Krishna no estaba complacido con Madre Yashoda, pero eso se considera bhakti. And Chanur Mustik, Krishna is very pleased with Chanur Mustik wrestling, and that is called, that is not bhakti. Y Krishna, por otro lado, estaba muy feliz luchando con Chanur y Mustik, pero esto no se considera bhakti. So I am saying, because when I came in Bhakti Rakasiddhar Goswami Maharaj in the temple, then he gave explanation and this verse of Suddha Bhakti, Anna Vilasadasan, this verse. Entonces, por eso yo estaba muy feliz, porque cuando llegué al templo, escuché a Sridhar Goswami Maharaj explicando acerca de estos temas y dando una muy bella explicación del verso de Anga Vilasita Sumjam. So now coming in this way, and I was so much charmed with Bhakti Rakasiddhar Goswami, always he was chanting Gaurana. Así que regresando a este punto, yo estaba encantado con Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, porque él siempre estaba cantando el Gaura Nam. Understand? Gaura, 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 Gaura. Then I was so much impressed with him. Así que yo estaba muy impresionado porque siempre lo veía cantando Gaura, 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 Gaura. So for this regard, every day, and I used to come Devananda Gaurima to and Chaitanya Saraswati Gaurima and listen Harikatha. Así que por eso es que todos los días yo iba de Devananda Gauriya Math a Chaitanya Saraswati Math. And Pujyapad Bhakti Rakasiddhar so much pleased with me. Y Pujyapad Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj estaba muy complacido conmigo. I remember
One day he also asked about me, Y entonces un día me hizo una pregunta acerca de mí. where I have come from, this. Then I told to him, Entonces él me preguntó de dónde has venido, etcétera, y en ese momento me preguntó. and he told me, you can stay in our temple. Me dijo, si quieres puedes quedarte en nuestro templo. And that time, a simple way, I told, no, I will stay in the Vananagodi, where my uncle is there. Y entonces yo de una forma muy simple le dije, no, Maharaj, porque yo estoy en Devananda Gaudiya porque ahí está mi tío. Understand? Madhusudan Maharaj, that in Krishna Kripa Brahmachari. And so I just as a simple way. And I told, no, I will stay with my uncle, Devananda Gaudiya Maharaj. ¿Entienden por qué? Porque en Devananda Gaudiya Math estaba mi tío Srila Madhusudan Maharaj, que en aquel tiempo era Krishna Kripa Brahmachari. Por eso es que yo le dije, no Maharaj, tengo que estar en Devananda Gaudiya Math. You met with him? You didn't meet with him? I was in Samadhi. You didn't, you never been Navadip Parikrama? Yes, but no. And just last year he also departed from this material. His name is Nitulabhra Bhaktivedanta Srila Madhusudan Goswami Maharaj. El año pasado mi tío Srila Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj partió de este mundo. Yeah. He was very high class, exalted Vaishnava. Entonces mi tío era un devoto de una muy elevada clase, él era un I was Vaishnava muy a exaltado. learned scholar in Sanskrit, Pandit he was. Él era un pandit, era muy erudito y estudiaba en el sánscrito. Understand? Also he appointed by government Sanskrit teacher. Incluso fue escogido por el gobierno como un maestro de sánscrito. Understand? Very learned scholar, but he was very humble. Él era muy erudito y estudiado y a pesar de esto era muy humilde. For this regard, Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj, Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj gave me so much love and affection with him. Y por este propósito, Srila Gurudev Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj tenía mucho amor y afecto por él. So just I also remember Srila Bhakti Sridhar Goswami Maharaj, and his Harikatha and Tattva Siddhanta, very deep. Así que regresando a esto, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj tenía mucho tattva siddhanta y este era muy profundo. ¿Qué significa tattva siddhanta? Conclusión. Tattva siddhanta, what is the meaning of tattva siddhanta? The conclusion all of the scripture, Shastra. Toda la conclusión de las escrituras y del Shastra. Understand? As by Jiva Goswami Pad, and he was very learned scholar and deeply analyzed all the verses of our Goswami's Grantha. Por ejemplo, entienden, como Srila Jiva Goswami Pad, él era muy erudito, entonces él estudiaba todos los versos que habían escrito los Goswamis en sus granthas. Just I also mentioned this thing. The bhakti, two things also there. What is that say? The over extension rule and under extension rule. Entonces, ya había yo mencionado acerca de báptidos y abáptidos, por encima de la regla y por debajo de la regla. And especially he has so much Guru Nishtha. Y especialmente él tenía mucho Guru Nishtha. And Gurudev always saying, Guru Pad Pad mein jar rahe Nishtha Bhakti, Sansar Tadya se dhare Mahasakti. One who has Guru Nishtha, he can deliver the whole universe. Así que Gurudev solía decir en este verso que aquel que tiene Guru Nishtha es capaz de liberar al universo entero. You understand? Nishtha means your steadiness. One point is Gurudev. ¿Entienden lo que significa Nishtha? Significa estar estable, estar unidireccionado en el Guru. So Guru Nishtha, Guru Bhakti, that is called the backbone of our bhajan and sadhana. Así que el Guru Nishtha y el Guru Bhakti son llamados la columna vertebral del Vayan y Sadhana.
And he took sannyas from Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Y él tomó sannyas directamente de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Then his name, what is his name? Bhakti Rakshak Sridhar Prabhupada. Bhakti Rakshak Sridhar Goswami. Y él le dio este nombre de Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. What is meaning of Sridhar? ¿Cuál es el significado de Sridhar? Sri means Lakshmi. Sri significa Lakshmi. Sri means Lakshmi means Sarva Lakshmi Srimati Radhika. Y Sri se refiere a Sarva Lakshmi. Y Sarva Lakshmi es Srimati Radhika. That means one who keeps all the divine love of Srimati Radhika in his heart. That is called the perfect meaning of Sridhara. Entonces esto significa que aquel que tiene el humor de Srimati Radhika dentro de su corazón es llamado Sridhar. Our Bhakti Rakshak means he protects the Bhakti in the heart of all the living entities. Y Bhakti Rakshak significa que él protege el Bhakti dentro del corazón de todas las entidades vivientes. You understand? ¿Entienden? And he wrote many Sanskrit slokas and granthas also. Y él escribió muchos shlokas en sánscrito y también granthas. Especially he glorified his Nitala Prasad Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. That is called 10 or 11 slokas. The glorification of Prabhupada. Y especialmente Srila Sridhar Goswami Maharaj escribió 11 shlokas que glorifican a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Every day we are singing this, early in the morning. After Guruvastak, then we glorify Prabhupada Dasakam. Y entonces todas las mañanas después de cantar el Guruvastakam, nosotros cantamos esta canción que le escribió, que es el Prabhupada Ashtakam. What is that? No, Dasakam. Dasakam. Prabhupada Dasakam. And Sujanar Buddharadita Pada Jugam Jugadar Madhurandara Patra Varam Varada Bhayadayaka Pujya Padam Pranamami Sada Prabhupada. Very nice video. And all Sanskrit this verse and according to lyric chanda. Estos son muy bellos versos en sánscrito y están en una métrica perfecta en sánscrito. And he glorified Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada as like very nice, beautiful and moon, full moon. Y en esta canción él glorifica así la Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada diciendo que su belleza es como la de la luna llena. And all his followers and disciples as the rays of the moon. Y dice que todos sus discípulos son como los rayos de la luna. As like moon and many stars around the moon. Es como una luna que tiene muchas estrellas alrededor. For this regard, he also composed this verse. Nija sevaka taraka ranji vidhum vidutarita hum krita singavaram varanagata valisa sandra padam pranamami sada prabhupada padam pranamami sada prabhupada padam pranamami sada prabhupada. 11 slokas are there. But this sloka, number 4, this sloka is very beautiful and glorification. And Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada and all his disciples. Entonces, esta canción se forma de 11 shlokas y este que acabamos de recitar es el cuarto shloka en el cual Srila Sridhar Goswami Maharaj glorifica a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada y a todos sus discípulos. You read this meaning? You have? Read this meaning. El significado de este shloka es: Él es como la luna que complace a sus sirvientes, que son las estrellas.
Con mucha excelencia, Él es como un león que está rugiendo. Y de esta forma, al rugir, Él remueve a todos los enemigos o a las personas enemigas. Eso quiere decir aquellos que infunden miedo. Así que por este motivo, yo tomo refugio a sus pies y de forma inocente oro para obtener la auspiciosidad. Yo siempre ofrezco mi pranam a los pies de Srila Prabhupada. And he also wrote Dham Stotra. What is his name? Just a second. Krishna. Prema Dhama Devastotram. Very nice, beautiful. Y también él escribió el Prema Dhamma Devastotram, que es muy bello. And he also glorified. And what is called? When Krishna descended from Golok Vrindavan and to really Srimati Radhika, three things. Y también él glorificó como cuando Krishna descendió de Goloka Vrindavan, lo hizo por tres motivos, para entender tres motivos de Srimati Radhika. What are the three things? ¿Cuáles son las tres Sri Radha razones? Pranamima Kidiso Banaiva Saddojana Madhurma Kidiso Madhya Shokkancha Madhumuda Kidiso Veti Lobhat. Three things. What is the glories, divine love of Srimati Radhika? Así que estas son las tres razones por las que Krishna descendió. ¿Cuáles son las glorias y los motivos de Srimati Radhika? Second, Krishna is thinking, what is my beauty? Always Srimati Radhika she is realizing. El segundo es que Krishna está pensando cuál es la belleza que yo tengo, que Srimati Radhika siempre está realizando. Third, Krishna is thinking, when Srimati Radhika she realizes, she realized my beauty, what realization, feeling coming in her heart? Y la tercera cosa que Krishna se preguntó es, cuando Srimati Radhika realiza mi belleza, ¿qué es aquello que ella está realizando dentro de su corazón? For this regard, Krishna descended from Golok Vrindavan in Navadvip Dham in the form of Sachinandana Gaurhari. Y es por estos motivos que Krishna descendió de Goloka Vrindavan a Navadvip Dham en la forma de Sachinandana Gaurhari. Krishna, he took Srimati Radhika two things. Krishna tomó dos cosas de Srimati Radhika. Her complexion and her mood. La primera es su complexión y la segunda es su humor. But Srila Pujyavad Srila Bhakti Rakasiddhar Goswami Maharaj explained, actually when Krishna is coming, descended from Golok Vrindavan, then Srimati Radhika herself completely covered the body of Krishna. Y entonces Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj explica que en realidad cuando Krishna está descendiendo de Goloka Vrindavan, es Srimati Radhika misma la que lo abraza y se funde con él. Srimati Radhika's complexion actually not different from Srimati Radhika. Deha Dehi Vedanasti. Entonces, de hecho, su complexión es diferente de la de Srimati Radhika. So why Srimati Radhika has completely covered Krishna's whole body? ¿Y por qué es que Srimati Radhika cubre completamente el cuerpo de Krishna? Because Srimati Radhika is thinking, and at the stage of Mahabhavadasha, only I can tolerate, but my beloved cannot tolerate. Entonces, esto es porque Srimati Radhika dice, yo puedo tolerarlo, pero mi amado no puede tolerarlo. So for this regards, Srimati Radhika, she herself completely covered herself the body of Krishna. Y entonces por este motivo es que Srimati Radhika cubre completamente el cuerpo de su amado Krishna. So Srila Bhakti Rakasiddhar Goswami Maharaj, in this many tattva of philosophy and Siddhanta and conclusion, and he gave an evidence from Shastra and other Puranas. Y entonces de esta forma Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj dio evidencia de todas estas conclusiones a través de diferentes Puranas. And as like Guru Govinda Goswami Maharaj, Así como he also gave many examples and tattva, Siddhanta, conclusion and evidence from other Shastra. Así como Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, él también dio mucha evidencia de todas las conclusiones que había en las escrituras y en el Shastra. And his one grantha, very beautiful grantha, that is called the Golden
Volcano. Y un gran Very beautiful Granth. muy bello de Srila Goswami Maharaj es el volcán dorado del amor divino. And everybody have to read this book. They understand why Krishna descended from Golok Vrindavan in this material form of Sachinandan, Gaurhari. Todos ustedes tienen que leer este libro para poder entender por qué es que Krishna descendió desde Goloka Vrindavan en la forma de Sachinandana Gaurhari. So, Prabhupada's was all the disciples, they are very learned and scholar. Así que de hecho todos los discípulos de Srila Prabhupada son muy eruditos y estudiados. So, when Bhaktivedanta, Nityala Prasad Vishnupada, Ashtada Bhaktivedanta, Swami Maharaj departed from this material world. Así que cuando Nityanila Pravistam Vishnupada Sutra Satasri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj partió de este mundo. Then many his disciples also took shelter, he lotus feet, and listened Hari Katha from him. Muchos de sus discípulos tomaron refugio de Srila Srila Goswami Maharaj y escucharon su Harikatha. And he preached also in this way. And I think he did not go Western country. But many, thousand Western devotees took shelter his lotus feet. De hecho, Srila Srila Goswami Maharaj nunca viajó a los países occidentales, pero muchos devotos occidentales fueron hacia él. Because lotus blossom automatically, honeybees automatically come. Porque una flor de loto siempre atrae a las abejas. Understand this way. And lotus not going towards the honeybees, but honeybees coming. Por ejemplo, el loto no va atrás de las abejas, pero las abejas vienen a él. And so in the same way, Prabhupada, most of the disciples, they are very learned and scholar, and how they preach all over the world. Así que muchos de los discípulos de Prabhupada eran muy eruditos y versados, por eso es que ellos viajaron alrededor del mundo. Such as, what is his name? Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. I think he also did not come Western country. Por ejemplo, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, pero él no vino a países occidentales. But he has thousand disciples. Pero tenía miles y miles de discípulos. And many temples all over the world. Y tenía muchos templos alrededor del mundo. So, come or not, who will come in Western country, this is not the subject. Subject is how the people they attracted with their Hari Katha and Tattva Siddhanta. Así que el tema no es si los Vaishnavas vienen o no vienen a Occidente. El tema es cómo la gente se atrae a su Hari Katha. And another thing is so much love and affection to all the devotees. Así que también hay otra cosa, también él tiene mucho afecto por todos los devotos. Vaishnava is not discriminate, your disciple or my disciple. Los Vaishnavas no andan discriminando de si tú eres mi discípulo o no eres mi discípulo. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he told, and I did not make any disciple. Bhakti Siddhanta Saraswati Srila Prabhupada. Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, perdón, de hecho él dijo, yo nunca hice ningún discípulo. He was very humble. When he told, in his Harikatha, he told that all the audience, they are my and friend of protect the, and what is called, my danger, the Vipad Taran Bandhu. Él dijo, toda mi audiencia de hecho son mis amigos y mis protectores. In this way. Why? Because he humble, very humble, he told, the audience are coming, so I am speaking Harikatha. Porque si la Prabhupada dijo de una forma muy humilde, cuando la audiencia viene, yo tengo la oportunidad de dar Harikatha. When I will speak Harikatha, then I am protected from Maya. Y si yo hablo Harikatha, entonces estoy protegido de Maya. This is it, humility, they know. Esto es su humildad. Understand? When you not speak Harikatha, then Maya will be outcome. ¿Entienden esto? Entonces él decía, si no hablo Harikatha, Maya viene. Now we are sitting here, listen Harikatha. Ahora estamos sentados aquí escuchando Harikatha. But no Harikatha, then Maya Katha automatically come. Pero cuando se acabe el Harikatha, el Maya Katha viene. This is true wrong. Es cierto. Then you take your own, what is it called? Mobile now, is it? Then looking chat, what is it called? Facebook,
En cuanto se acaba esto, la gente toma su celular y comienza a chatear en Facebook y demás. This is one. For this regard, Bhaktisiddhanta Prabhupada told, when you are listening to Harikatha associated with sadhu, that will protect from Maya. Entonces por eso Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada dijo, cuando tú escuches Harikatha en los labios del loto del sadhu, en ese momento estás protegido de Maya. So for this regard, Bhaktisiddhanta Prabhupada, very humble, he told, and actually all the audience, they are my Vipat Taran Bandhu. Vipat Taran Bandhu, friend, how to protect from Maya. Entonces, por esto humildemente Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada dijo, de hecho toda mi audiencia son mis amigos y mis protectores de Maya. And he one also lecture, he told, Guru never make a disciple, Guru make Guru. Y él también dijo esto, el Guru nunca hace discípulos, el Guru hace gurus. You are the teacher or professor in school or college, you are giving a lesson. Then one day that student will become also teacher or professor or not. Entonces, por ejemplo, es como si tú fueras profesor en una escuela. Si tú das una clase, lo que esperas es que algún día los estudiantes también se vuelvan maestros. In the same way, Guru makes Guru. De la misma forma, el Guru hace gurus. Bhaktisiddhanta Prabhupada, he makes many Gurus also. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada hizo muchos gurus. And all they also preach all over the world and spread the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y todos ellos viajaron alrededor del mundo y distribuyeron el mensaje del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktisiddhanta Prabhupada, once his lecture he told, if I have money, I can buy one aeroplane. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada en una de sus clases dijo, si yo tuviera el dinero compraba un avión. Then some person asked why do you want money and buy aeroplane? Y algunas personas le dijeron, pero ¿por qué quieres dinero? ¿Por qué quieres un avión? Then Bhaktisiddhanta Prabhupada he told, I spread this message one corner to another corner of the world. Y Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada les respondió, porque quiero distribuir este mensaje de esquina en esquina en el mundo entero. Understand? Very quick. You can spread the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu one corner to another corner of the world. ¿Entienden esto? Dijo rápidamente, así podré distribuir el mensaje del Señor Chaitanya Mahaprabhu de una esquina a otra esquina en el mundo. Mahaprabhu predicted that one day my name will be spread all over the world and everyone will chant holy names. Prithivide ase jato nagarati gram sarvatra prachar hoive mor naam. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu ya lo predijo, algún día el nombre de Krishna será cantado en cada lugar y en cada aldea de este mundo. So, in this way we can say all the disciples of Prabhupada, they are very qualified. They are Nitya Parikar, eternal of divine Lord Radha and Krishna. Así que de esta forma pueden ver que los discípulos de Srila Prabhupada eran Nitya Parikar o eternos asociados de Radha y Krishna. In our Gaudiya Parampara, from Krishna Haite Chaturmukh, Hare Krishna Sevanmukh, Brahma Haite Naradiramati, Narada Haite Vyas, Madhyakayana Vyas, Guru Parampara. Coming here. En la canción de Guru Parampara se explica cómo es que viene todo este Guru Parampara. Then Madhavendra Puripad, he is the sprout of divine love, that is called Premankur. Y se dice que Madhavendra Puripad era Prem Ankur, era el brote del amor divino. Then coming Ishtar Puripad, then Chaitanya Mahaprabhu. Después viene Ishvara Puripad, después Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, Raghunath Das Goswami, Narottam Samananda Srinivas, Jiva Goswami Pad. Sila Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, Jiva Goswami Pad, Jiva Goswami Pad, Raghunath Das Raghunath Das Goswami, Sila Narottam, Shyamananda Prabhu. In this way, all our Guru Parampara is coming. Y de esta forma viene todo nuestro Guru Parampara. And then coming Bhakti Siddhanta, Gaur Das Babaji Maharaj, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, and Gaur Das Babaji Maharaj. Then Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada,
Y después en nuestro Guru Parampara está Gorky Shordas Balaji Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Then our Guru Vargas, all our Guru Bhaktivedanta, Srila Swami Maharaj, Srila Bhakti Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj, Bhakti Devit Madhav Goswami Maharaj, Bhakti Pragyan Keshwar Goswami Maharaj. Y después, In this way, many branch and sub-branches, Shakha Prashakha. y después todo nuestro Guru Varga, que empieza desde Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Srila Goswami Maharaj, Srila Bhakti Layita Madhava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Keshwar Goswami Maharaj, y después de ellos Then Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj in this parade. se ramificó. Hay divisiones y subdivisiones. Se ramificó. All our Guru Vargas, they spread the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y después de ellos viene nuestro Gurudev, Srila Narayan Goswami Maharaj, y de esta forma vemos cómo todos los Guru Vargas distribuyeron este mensaje por todos. Because Golok Vrindavan highest prem, Chaitanya Mahaprabhu invested in the heart of Rupa Goswami. ¿Por qué? Porque todo el prem de Goloka Vrindavan, Sri Chaitanya Mahaprabhu, lo colocó en el corazón de Srila Rupa Goswami. Anarpita charing chirat koruna avatirna kalu samarpayatu unnato ujjala sangsabhakti sriyam hari purata sundarati kadama sandhirpita sada hridaya kandare spratuva Sachinandana. Rupa Goswami Pad composed this verse. Entonces Srila Rupa Goswami Pad compuso este verso. And this highest prem, and everybody's, they are giving to everybody. Y este prem se está entregando a todos. Mahaprabhu himself told, I can't to give alone. Mahaprabhu mismo dijo, yo no puedo dar esto solo. So all they also helping, how to distribute this prem, highest prem to everybody. Así que todos ellos lo están ayudando a distribuir este prem. Mahaprabhu, he distributed the prem, which prem? Not ordinary prem, not Vaikuntha prem, Ajodhya, Dwaraka, Mathura prem. ¿Qué prem distribuyó Mahaprabhu? No un prem ordinario, no dio el prem de Vaikuntha, de Dwarka, de Mathura, de Ayodhya. Mahaprabhu distributed Golok Vrindavan Premadhan. Mahaprabhu distribuyó el prem de Goloka Vrindavan. This prem, highest prem. Brahmar Durlabh prem Sabakare Jache, which is rare for Brahmaji. That prem Chaitanya Mahaprabhu distributed. Entonces el prem que Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuyó es el prem que es inclusive raro para Brahma. So maybe what was the very rare and secret prem Lord Chaitanya Mahaprabhu distributed? Así que tal vez la pregunta sea, ¿por qué es que este prem que es tan raro lo distribuyó Sri Chaitanya Mahaprabhu? That is called Manjari Bhav. Very secret. Y este prem más secreto se llama Manjari Bhav. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu, very few persons, they know about this philosophy. But Chaitanya Mahaprabhu distributed this prem, Manjari Bhav. Antes de Sri Chaitanya Mahaprabhu, muy poca gente conocía de esta filosofía, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu vino a exponer lo que es el prem más secreto y más elevado, el Manjari Bhav. So you can see all our Guru Vargas. Understand? Rupa Goswami, Rupa Manjari, Jiv Goswami Pad, Vilas Manjari. Then Sanatana Goswami Pad, what is his name? Lavanga Manjari, Raghunath Das Goswami, Rati Manjari. And they say all Manjari. Then they say all our Goswamis, Guru Vargas. As well the very dearest of Srimati Radhika. Entonces, de esta forma viene todo nuestro Guru Varga. Por ejemplo, pueden ver que Srila Rupa Goswami es Rupa Manjari, que Srila Sanatana Goswami es Lavanga Manjari, que Srila Raghunath Goswami es Rati Manjari. Y de esta forma pueden ver cómo vienen todo nuestro Guru Varga, tienen Manjari. Srila Bhakti Pradhan Keshav Goswami, Vinod Manjari, Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj, Raman Manjari, and this. Y de esta forma pueden ver como, por ejemplo, todos nuestros acharyas son Manjari. Srila Bhakti Pragyan Keshwar Goswami Maharaj es Vinod Manjari y nuestro Gurudev Srila Narayan Goswami Maharaj es Raman Manjari. So now why I'm saying, because Mahaprabhu distributed the highest prem. Before Chaitanya Mahaprabhu, no one distributed this prem.
¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque Mahaprabhu distribuyó el prem más elevado. Antes de Mahaprabhu nadie había distribuido este prem. So, today I also pay my obeisances to Lord Bhakti Sridhar Goswami Maharaj and blessing to us if one day we realize this highest philosophy and to serve his lotus feet. Entonces el día de hoy le estoy dando mis más humildes reverencias a los pies del loto de Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj y le pido a él que nos proteja a todos y que nos pueda enganchar en el servicio para poder obtener la meta más elevada. Jai Sri Nitya Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj ki jai. Jai Sri Radha. Okay, now Arati, now 8:30. Entonces ahora hagamos Arati, ya son 8:30. Tomorrow program? Mañana es el último día.